Capítulo 17, verso 6. Es un texto que se ha vuelto desde que lo conocí uno de mis favoritos. A mí en lo personal me impactó mucho. Hechos capítulo 17, verso 6. Le digo que me impactó porque aunque ya lo había leído en una ocasión que lo volví a leer, me impactó tanto, era como si las letras salieran del texto, ¿verdad? Y me hablaran y me llamaran mucho la atención. Y esto hizo en mi corazón ¿cómo le diré? Un mover en mi sentir, en mi pensar, en lo que yo conozco de Dios, lo poco que yo conozco del Señor. Y el Señor hablaba a mi vida. Dice este verso, si usted ya lo tiene, si no, pues ya lo tenemos en la pantalla. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, ¿quiere leerlo conmigo? Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esa segunda parte de este texto fue el que tocó mi vida, porque Pablo, ¿verdad?, es el que está hablando, ¿verdad?, de esta historia, bueno, Lucas, pero es un acto que tiene que ver con Pablo. Pablo, un hombre de Dios, un hombre que decidió seguir a Jesucristo a través de que él tiene un encuentro personal con él. Si usted recuerda, y si no lo recuerda, Pablo era un hombre fariseo de fariseos, o sea, un hombre que conocía y tenía una religión muy fuerte. Era muy celoso en cuanto a la religión que él tenía. Él creía solamente, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y cuando surge el cristianismo en aquella época a través del Señor Jesucristo, pues Pablo se vuelve todavía más celoso. Encontraba a alguien que clamaba a Jesús o que hablaba de Jesús y pues los llevaban a la cárcel o los golpeaban. Y a veces hasta estaba de acuerdo con que acabaran la vida con algunos de los que predicaban la palabra del Señor. Un tiempo bien difícil para Pablo. Pero Dios conocía la intención y el corazón de Pablo. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, ya resucitado, se le presenta ¿a quién? A Pablo. Y hubo una transformación que los mismos hermanos de aquella época, cuando sabían que Pablo, ¿verdad?, se acercaba a ellos, pensaban que los iba a matar o algo les iba a hacer. ¿Cómo es posible un hombre tan lleno de religión y que esté en contra del cristianismo? ¿Cómo es posible que se haya convertido al cristianismo? Nadie le creía. Pero Dios es así. Y Dios hace las transformaciones y toca los corazones, ¿verdad? Entonces cuando es tocado por la presencia del Señor Jesucristo, él cree y deja toda su religión atrás y empieza a buscar y a seguir a Jesús, ¿verdad? Le platico la historia brevemente porque tiene tantas cosas que contarnos Pablo. Y decide ir y predicar la palabra del Señor. Y el libro de los Hechos, esta parte, dice que estaban ahí con un hermano llamado Jasón, que lo recibió en su casa. Y Pablo y Silas empezaron a predicar la palabra del Señor en aquel lugar, en Tesalónica. Pero la gente de Tesalónica, ¿se ha leído el libro de los tesalonicenses? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, o he escuchado hablar. Bueno, pues una carta que envía Pablo, ¿verdad?, a los tesalonicenses, porque ya había hermanos ahí, ya había cristianos ahí. Cuando ellos llegan a ese lugar, se hospedan en la casa de Jasón y ellos empiezan a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué cree? Que la gente se empieza a enojar y dice: nos están trayendo otras enseñanzas que no son verdaderas. En la ciudad de Tesalónica pues eran muy idólatras. Y dijeron: ¿cómo es posible? Y van ante las autoridades y empiezan a decirle a las autoridades: estos están trayendo otro tipo de pensamiento, están enseñando otras cosas y no estamos de acuerdo. Para el gobierno de aquel entonces, que era Roma, pues no les preocupaba, decía: pues es cuestión de enseñanzas, cuestión de que cada quien quiere entender, son sus religiones y ahí respetamos. Entonces empiezan a decir: ustedes tienen que hacer algo, porque ellos predican a un rey, ¿verdad? Le dicen a las autoridades romanas, y entonces están hablando de un rey que no es usted, le dicen al rey. Así que tengan cuidado, porque dicen que Jesús es rey. Y entonces eso sí, ¿verdad?, les dolió a los romanos y dijeron: tenemos que hacer algo y callar a estos hombres. Pero ellos le designaban una forma que veían en ellos. La segunda parte que le digo: estos que trastornan al mundo entero también ha venido. Y se da cuenta que el Señor ha hecho un llamado a nuestras vidas
para que el mundo sea transformado, aunque usted no lo crea. Así como Pablo, ¿verdad? Silas, Bernabé, Timoteo, todo este tipo de personas de la Escritura que estuvieron en su época y se atrevieron a hablar la palabra de Dios. Dios nos ha llamado para que este mundo sea transformado, para que su familia, para que nuestra vida misma sea transformada. Pero algo bien importante que yo le quiero compartir es también para que nuestra iglesia sea transformada. Estamos viviendo tiempos difíciles. No le estoy hablando de lo de la pandemia, queda, ¿verdad?, aparte por ahorita. Pero en tiempos espirituales, hermano, ¿no es un tiempo también peligroso? El enemigo está tomando espacio, lugar y corazones porque estamos pasando por un tiempo bien difícil. No había pasado, al menos en nuestra generación, que las iglesias fueran cerradas, ¿no? Y ahora, aunque algunas veces, ¿verdad?, también por la influenza se cerró un pequeño tiempo, fue pequeño, pero ahora se ha prolongado. Y entonces pasa esto, nuestro corazón se conforma a lo que está pasando, a lo que yo estoy viviendo. Y esta es una preocupación que yo quiero llamarles una preocupación espiritual que puede haber en nuestras vidas. Y creo que es el tiempo más peligroso, más que la pandemia. Es un tiempo donde es tiempo de decisión. Yo decía cuando empezó todo esto, yo platicaba con alguien y le decía, me preocupa que muchos de nosotros, tal vez muchos, ya no quieran regresar a los brazos de Dios y buscar de su presencia. Tal vez muchos están llorando la pérdida, porque ha habido muchas pérdidas, ¿verdad? Ya me refiero a los cristianos, y se han quedado con su pérdida sin poder acudir a Dios porque no quieren. ¿Verdad que son tiempos todavía más peligrosos que lo de la pandemia? Nuestra vida espiritual. Y entonces fíjese que Pablo, cuando es incriminado por este tipo de situaciones, Pablo no decide callar. Y es que mi sermón se llama así, exactamente, que tenemos que aprender a romper el silencio. ¿Sabe que desde que empezó la pandemia Dios no ha dejado de hablar a nuestras vidas? Sí, hay muchos, ¿verdad?, muchos sitios en internet que se está predicando la palabra. En estos momentos, ¿verdad?, usted puede encontrar muchas enseñanzas y predicaciones, ¿no es cierto? Es un tiempo espiritual, definitivamente, para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, pero es un tiempo donde también el actuar del enemigo es muy fuerte, porque mucha gente también se está refugiando en todo lo que es hechicerismo, todo este tipo, la muerte, entonces tratando de ampararse, ¿me entienden? Porque nos da miedo, porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, cuando hay inseguridad en nuestras vidas. Es entonces que recurrimos a todo este tipo de cosas. Pablo también estaba pasando por un momento bien difícil, pero me encanta que él decidió romper el silencio, no quedarse callado, porque le decían, ya no queremos que estés hablando. ¿Se acuerda de nuestro amiguito que le nombré ahorita, Jasón? Le dicen a Jasón las autoridades porque lo mandan llamar. Y le dice, ¿sabes qué? Tú los tienes en tu casa. Y ahí era dar la palabra en aquel entonces, ¿verdad?, y bajo las leyes romanas, de que lo sacara de su casa y que ya no permitiera que ellos estuvieran ahí, mucho menos que se hablara de la palabra de Dios. Le dijeron las autoridades, ¿verdad?, tienes que dar tú una fianza. Nosotros entendemos que una fianza, ¿verdad?, es de dinero. En aquel caso, ¿verdad?, en aquel tiempo era, o les dices que se callen, y los corres de tu casa, y tú no hablas nada acerca de la palabra, o te quitamos tu casa y te quitamos la vida. Y no era nada más la vida de Jasón, sino de todos sus familiares. Era difícil, ¿no? Hija, imagínense la idea, el pensamiento de Jasón, ¿no? Que te dijeran eso a ti, que me dijeran eso a mí. Tú vuelves a predicar la palabra y acabamos con tu vida y con los tuyos, y te quitamos tus propiedades. Y las autoridades romanas sí tenían esa autoridad para poderlo hacer. Entonces Jasón, ¿verdad?, pues sí siente temor, lo entendemos a nuestro hermano, ¿verdad?, Jasón, y tuvo que hablar con Pablo, ¿verdad?, y le dice, pues se tienen que ir. Pablo dice, sí, está bien, no te preocupes, nosotros nos vamos. En el verso 16, que yo quiero que por favor vaya ya del capítulo 17, empieza la historia que yo le quiero narrar de lo que sucede en la vida de Pablo, porque Pablo no se calla. Pablo se va entonces a Atenas, un lugar donde la cultura
es muy grande en cuestión de idolatría, pero también de enseñanza. Hoy vemos tantos adelantos científicos, pero sabe que aquel lugar pues era la cuna, ¿verdad?, de la filosofía y de la enseñanza. Hoy vemos, le digo, muchos adelantos, pero es que hubo gente que Dios le permitió sabiduría para poder hacer muchas cosas que hoy nosotros, ¿verdad?, lo tomamos y los tenemos para nuestra comodidad o para nuestra sanidad, como en el efecto de los medicamentos, todo tipo de cosas. Dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se ¿qué? Su espíritu se ¿qué? Aunque traiga cubrebocas, yo le oigo. Su espíritu se ¿qué? Se enardecía. ¿Qué quiere decir esto? El corazón de Pablo estaba agitado por lo que él estaba viendo. Le leo todo el verso completo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y no le ha pasado así a usted? Que siente usted un celo tremendo por lo que usted ve de idolatría. ¿No le dan ganas de quitar los ídolos que ve en la calle o que la gente tiene, ¿verdad?, en los patios y tienen sus... ¿No le dan ganas, hermano? ¿No le dan ganas de tomar su aceitito, verdad, como a veces le hacemos, y empezar a tirar todo ese tipo, verdad, de idolatría? Y en el nombre del Señor, verdad, muchas veces lo hicimos cuando trabajamos con los niños de la calle allá en el centro. Cada vez que íbamos había un altar de a la muerte. Y había unos hermanitos que iban con nosotros, ¿verdad?, que cuando veían el altar, iban y lo tiraban, ¿verdad, hermano? ¿Te acuerdas? Iban y lo tiraban. Y nosotros le decíamos, tranquilos, porque ahorita así como son los muchachos y en el estado que están, vamos a tener problemas. No, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Y lo tiraban y lo desbarataban. Pasaban 8 días y ¿qué cree usted? Otra vez estaba el altar y más grande. Y otra vez, ¿verdad?, los hermanos volvían a tirar y se enojaban y regañaban a los muchachos y les decían de cosas, eso no se debe de hacer, no se puede hacer, y entonces, ¿verdad?, otra vez lo volvían a tirar. Se enardecía el corazón. Pero Pablo toma esa ocasión, ¿verdad?, de una manera muy inteligente. Y yo le quiero hablar de este tema porque se vienen tiempos muy difíciles, que es toda la adoración a la muerte en estas fechas, ¿verdad?, octubre y noviembre. Y en nuestro México como cultura es muy difícil porque siempre se adora a la muerte. Pero recordemos que nosotros creemos en un Dios de vida. Y dice la Escritura que Él venció a la muerte. Entonces, ¿verdad?, si podemos y somos sabios y entendemos la razón que nos dice la Escritura, Dios es el que nos está regalando la vida, Él protege nuestras vidas. Le decía al principio, usted está aquí porque usted está vivo, porque la misericordia de Dios se movió en nuestras vidas. Llega entonces Pablo a Atenas y ve todo este tipo de cosas. Pablo estaba subido como en una colina donde se alcanzaba a ver toda la ciudad y toda la idolatría. Era una molestia. Si hubieran ido mis hermanos, ¿verdad?, que iban con nosotros, pues llevan una botella de aceite y empiezan a ungir toda la ciudad y empiezan a quitar todo tipo de idolatría, ¿verdad? Los hermanos que iban con nosotros, con los jóvenes que viven en la calle. Pero Pablo, a mí me parece bastante razonable e inteligente lo que él hace. Estaba molesto por lo que veía. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, ¿qué nos viene a enseñar? Número 1, ¿se da cuenta dónde va y predica Pablo? En una sinagoga. Difícil entrar a un lugar así. Donde había 10 varones se podía abrir un lugar, ¿verdad?, donde se leía el Antiguo Testamento. Vivían bajo la ley. 10 varones solamente, con eso se podía. Y a Pablo le dan permiso de predicar la palabra del Señor, de llevar la verdad. Acuérdense que estamos en un lugar, en Atenas, donde hay mucha idolatría. La cultura, si usted conoce nuestra cultura, es muy fuerte en México y en todos lados. Cada quien defiende su cultura. Pero ¿se ha dado cuenta que en sentido cultural muchas cosas son malas para nosotros? A la luz de la Escritura, nosotros ya no lo debemos de practicar.
Por ejemplo, ¿verdad? La celebración de los muertos, el poner un altar a las personas que han fallecido. Nuestra cultura lo enseña, ¿verdad? Y los medios de comunicación se encargan de decirnos todo, la publicidad que se da, todos los adornos y todas esas cosas, ¿verdad? Nos van llevando a que honremos y que hablemos ¿con quién? Con los muertos. Y pareciera que es bueno e inofensivo, pero es cultura. No toda la cultura, déjeme decirle, es mala, no todo. Es bueno amar a nuestro país, pero tenemos que ver las cosas a raíz o a la luz de la palabra. ¿Esto conviene o no conviene? A veces ya estamos pensando, es que yo no creo que Dios se moleste si yo me disfrazo, si yo disfrazo a mis hijos, si yo disfrazo a mis nietos, si pedimos calaverita, si pongo el altar, ¿verdad? Hoy estábamos platicando y pensábamos, ¿verdad?, en toda esta situación en cuanto a la situación de la pandemia, en cuanto a muertes. Ha habido mucha gente que ha muerto por esto, pero también todos los días mueren personas de diferentes dificultades, diferentes enfermedades, accidentes, etc. Pero nosotros decíamos, nos da temor que la gente se arraigue a ese tipo de situaciones y de hechos, y que tengan ahí, ¿verdad? Muchos ahora tienen sus cenizas y empiezan a adorar este tipo de situaciones. Respetamos el dolor, amamos a las personas que ya se fueron, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos permitió conocerlas y fueron bendición para nuestras vidas. Pero no es cuestión de adorar, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Y le decía, para nosotros es preocupante en ese sentido espiritual, porque se nos va haciendo costumbre. De repente empezamos a hablar con la fotografía, empezamos a hablar, ¿verdad?, con las cenizas, empezamos a poner flores, veladoras, y esto es atraer. Mire, las personas que ya fallecieron, hermano, la palabra lo enseña. Próximo domingo vamos a ver esta parte. Nos enseña que las personas que ya no están aquí sobre la tierra, ya no tienen el poder para estar aquí en la tierra, o sea, ellos ya no regresan. A veces lo soñamos, a veces sentimos que están, a veces sentimos, ¿verdad?, de repente que alguien se sentó en la cama y decimos, es que vino a visitarme, es que vino a despedir. Si tuvieran esa autoridad, pues ¿para qué se van? O ese poder para hacerlo. Cuando ya no estamos aquí en esta tierra, cada quien estamos en el lugar que nosotros decidimos estar, en la presencia de Dios o alejados para siempre de Dios. Ya no tenemos la facultad de regresar. Entonces, hermana, ¿qué pasa? Porque a veces yo siento que viene y me visita, a veces yo siento que un pájaro llega y me empieza a hablar y es mi familiar. Eso no es cierto. Son cosas que el enemigo toma para llamar nuestra atención y creer en ese tipo de cosas. Terminamos hablando, ¿verdad?, con el pájaro, con lo que se nos presentó, pero detrás de todas esas cosas está el enemigo llamando nuestra atención. Ya dimos gracias a Dios, ¿verdad?, por las personas que lamentablemente fallecieron y son nuestros seres queridos. Es doloroso, porque es doloroso, sea cual haya sido la circunstancia. Pero ellos ya están en un lugar, ¿verdad?, donde ya no pueden venir para acá donde nosotros estamos. Ya no. Dice la Escritura, en el caso de nosotros como cristianos, que cuando nosotros morimos, nosotros vamos directamente a la presencia del Señor. Dice la Escritura que ahí no hay tristeza, ni hay ¿qué? Dolor. ¿Se imagina si alguno de ellos pudiera mirar hacia acá? ¿Qué cree que sentiría? Dolor, ¿no? Entonces no sería verdad lo que la Escritura dice. Imagínense, muchos dicen, es que me está allá cuidando. Tengo un angelote allá arriba. Ni siquiera nos ven. Sentirían dolor y angustia por lo que estamos viviendo, ¿sí me entienden? Ellos ya están en la presencia de Dios disfrutando de lo que Jesucristo es. Ya es otra cosa, otro pensamiento, otra forma de vida, otro cuerpo, porque no nos vamos con este cuerpo, sino que el Señor nos dota de un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, que ni se enferma ni se envejece, ¿verdad? Si su familiar falleció y tal vez de alguna enfermedad, etcétera, ahí está, hecho nuevo por el poder del Señor Jesucristo. Así que es importante, ¿verdad?, de razonar y entender y comprender las Escrituras para saber qué hay más allá, porque a veces ese es nuestro temor. ¿Me voy a morir y luego? Y ahí es donde el enemigo toma, ¿verdad?, ventaja sobre nosotros. Nos dice que había gente, en el verso 18, que tenía un gran
sentido de pensamiento, los grandes filósofos. Los epicúreos, ellos pensaban que buscar la felicidad y el placer era el todo para el hombre. Y a eso se dedicaban, ¿no? A buscar la felicidad a través del placer. Llámese placer todo lo que usted pudiera imaginarse. Ellos pensaban que era lo único para lo que ellos habían nacido y por eso estaban en este mundo. Y era una forma de filosofía, pero estaban atentos escuchando ¿a quién? A Pablo. Y dice, ¿qué tanto nos está diciendo Pablo? Porque Pablo dice un sermón, ¿verdad? Empezando a hablar acerca del Antiguo Testamento, pero los lleva a un punto central en el caso de que ellos conocieran al Señor Jesucristo y entregaran sus vidas al Señor Jesucristo. Les habla acerca de la resurrección. Los otros hombres, los epicúreos, ¿verdad? Ellos pensaban, los estoicos, perdón porque ya le dije los otros que pensaban, ellos decían, para nosotros lo más importante es la naturaleza. Entonces vamos a cuidar la naturaleza. ¿Eso le suena a algo, hermano, en este tiempo, en nuestras épocas? ¿Verdad que hay grupos así? Así, ¿verdad? Grupos modernistas y dicen, vamos a cuidar la vegetación, vamos a cuidar a los animales. No le estoy diciendo que no lo hagan, pero nada más a eso se dedicaban ellos. Y empezaron a olvidar y ya no ocuparse de su vida personal en cuanto a lo espiritual. Todo este tipo de prácticas nos alejan de Dios. Hoy, ¿verdad? Todo la yoga, toda esta práctica de todas esas cosas orientales de repente vienen a nuestras vidas. Se da cuenta que ahora incluso en las escuelas nos enseñan para relajarnos, ¿verdad? Son puntos de la yoga, si no se ha dado cuenta. Relájate y haz esto y pon tu mente así y empieza a relajarte. Yo espero que no se relaje usted ahorita en esta predicación y se me duerma, por favor. Pero le empiezan a tocar puntos mentales donde usted puede llegar a un punto donde puede relajar su mente y su cuerpo. Y cuando la mente está relajada, que no está pensando en Dios ni en nada, el enemigo puede tomar ventaja. Y le va a encantar estar todos los días practicando todo este tipo de cosas. Muchos dicen, es que la yoga funciona, es que la yoga te hace más joven, es que la yoga, o sea, conozco personas que tienen tanta edad y están como si nada. Es una falacia, una fantasía que nos hace pensar que ese tipo de disciplina, ¿verdad?, puede producir en nosotros que nunca envejecemos, ¿verdad? Todos envejecemos, perdón por la palabra, se me va. Pero es bien importante pensar que nuestro cuerpo va a envejecer definitivamente, ¿verdad que sí? Entonces, tengamos cuidado por los puntos filosóficos que hay en nuestros tiempos. Y Pablo les llega y les habla acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ellos tenían, como le platiqué, muchos dioses, dice ese verso 18, y si otros parece que es predicador de nuevos dioses, platicaban de Pablo, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero decíamos que Pablo miraba la ciudad y encontraba, ¿qué? Idolatría. Y ahí yo creo que usted ha escuchado de repente algunos dioses, ¿verdad? Porque si usted fue a la escuela, yo creo que escuchó hablar, ¿verdad?, acerca, por ejemplo, de Afrodita, de Baco, de Atenea, de Hermes, ¿no? Todo este tipo de dioses, ¿no? La filosofía griega, la cultura griega tenía dioses para todo. ¿Se parecerá a nosotros como pueblo? Pero yo quiero hablarles que hay otros dioses que no vemos y que están entre nosotros y están llamando nuestra atención, nos están alejando de Dios. Y va a decir, ¿qué tipo de dioses, hermana? Pues yo no tengo a nadie, ni siquiera tengo pues un retrato, una figura en mi casa, o sea, yo ni siquiera me cuelgo nada, o sea. Pero ¿qué tal el modernismo ha entrado, hermano, en nuestras vidas? No es malo, Dios ha permitido muchas cosas, pero cuando el hombre lo ocupa para mal y para alejarse de Dios, qué difícil es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿estará usted de acuerdo conmigo que hay idolatría en el caso, por ejemplo, del bienestar? ¿Y entonces vamos a estar mal? No me refiero a eso. Pero no es cierto que ahora nos preocupamos más por la economía y trabajamos más de la cuenta por tener y obtener.
Y entonces si tenemos que sacrificar algo en nuestra familia, tenemos que sacrificar algo en nuestras vidas, pues que sea la iglesia y en la búsqueda de Dios. Llegamos cansados, pues ya no leemos la Biblia. ¿No le ha pasado así? Es que necesito orar, pero tengo mucho sueño y entonces pues ya no puedo. Y entonces empezamos a ver que estamos mejor y estamos prosperando, ¿verdad? Materialmente, pero espiritualmente estamos en decadencia. ¿No le ha pasado así? Tal vez conozca usted a alguna persona así. El bienestar de repente nos separa de Dios. ¿Se da cuenta que tenemos una sociedad que está bien entretenida? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántos tienen celular aquí? No les vamos a pasar la cámara para que no vean, pero ¿cuántos tenemos celular aquí? Alce su mano. Bueno, mis hermanos que me están viendo, ¿verdad? También pueden levantar la mano, ¿verdad? Que van a ver la transmisión. ¿Verdad que todos tenemos? Hermanos, ¿y si nos entretiene? ¿Verdad que sí? Y se han hecho encuestas, incluso el mismo de internet, porque bueno, ese es su mercado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo cada uno de nosotros empleamos en nuestro internet, en nuestro celular? ¿Sabe que las cifras son grandísimas en cuanto a economía? Ahorita en la pandemia, en cuanto a internet, son los medios que se están utilizando, ¿verdad? Estoy diciendo, cuando los medios se utilizan para bendición, qué bueno. Pero es para cuando se utilizan para distraernos, es tristeza y es dolor, ¿verdad? Y entonces nos sentimos como una sociedad que está entretenida. Tal vez ya estamos pensando, ¿verdad?, en el aparato que viene. ¿No le ha pasado que usted, por ejemplo, está buscando una casa ahí en internet y usted pone buscar casa en Iztapalapa, en la colonia fulana de tal, y le sale, ¿verdad?, ahí, vendo que... Y se ha dado cuenta, hermano, ¿no le ha pasado que de repente está usted ahí con su celular y usted está hablando con una persona antes de buscar eso y le dice, yo necesito buscar una casa? Y verdad, por obra de magia usted toma el celular y le sale búsqueda de casas. ¿Se cuentan cómo supieron estos? No sé si se da cuenta, pero atrás de mano de todo este tipo de situaciones hay psicólogos, arquitectos, gente, ¿verdad?, que conoce, que sabe, doctores, todo este tipo de cosas. Le puchas una vez a algo y te sale siempre. Conocen tu edad, si eres hombre, si eres mujer, porque nosotros les vamos dando esa, ¿verdad?, esa confianza de que nos vayan conociendo. ¿Cuánto tiempo ocupamos todo este tipo, ¿verdad?, de instrumentos? Eso es en cuanto a nuestro celular, pero en cuanto a la televisión, ¿programas de entretenimiento habrá? Claro. Las novelas, ¿sí sabe, hermano, que todo este tipo de situaciones deja mucho dinero a la sociedad? ¿Sabe qué, hermano? Yo no me conecto porque, discúlpeme, pero es que esa hora pasa mi novela favorita y discúlpeme, ahí también Dios me está hablando. Sí, de verdad, sí me dicen así, Estoy viendo la historia de Jesús y María Magdalena. Es lo bíblico, hermana. Entonces yo no creo que esté ofendiendo a Dios. Sí sabía que Jesús se enamoró de... ¿Verdad que sí nos entretiene y nos convence? No, es que yo ya me di cuenta que cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, yo ya sé qué le pasó a Faraón. La Biblia no lo dice, pero ya me di cuenta en la película. Todos se murieron, todos. Yo vi cuando el caballo de Faraón se ahogó. Y dices tú, ¿y eso qué? ¿No? Entretiene. El diablo es astuto y nos llama la atención. Mira, ahí se va a hablar acerca de Dios. Y tú dices, sí, pues ahí me estoy pendiente. Entonces prefiero creer lo que me dicen ahí que lo que dice la Escritura, y leemos menos la Escritura. ¿Verdad que estamos en una generación, una época de entretenimiento? No se hable del fútbol. ¿Sí sabe que Cristiano Ronaldo tiene COVID? Digo, los que ven fútbol, ¿verdad? Yo sí me entero, ¿verdad?, de todas esas cosas. Pero la Liga Española, discúlpeme, hermana, pero Dios no está enojado con el deporte. Sí, pero cuando me aparta de Dios y dejo de hacer lo que tengo que hacer y descuido mi vida personal con Dios, tengo problemas. Cuando yo me entretengo, ¿qué descuido también? No solamente mi vida espiritual, sino también, ¿qué? Mi casa.
¿no? Hermanas, si nos gustan las novelas, ¿no es cierto que nos centramos, verdad? En María la del barrio. Y los hijos, ay, pues, ay, a ver qué hacen, entretente, toma el celular, vete para allá, pero no me interrumpas, ahorita no, porque es mi tiempo, es mi espacio, decimos, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Y entonces empezamos a descuidar a la familia. ¿Sabe, hermano, que vivimos en una época donde hay muchos problemas matrimoniales y familiares? Es un tiempo de modernidad, pero ¿no es cierto que hay mucho machismo? O hombrismo, no sé cómo lo quiera llamar así, donde se ha dejado de amar a las personas y entonces siempre hay dificultades. ¿No le sucede o no conoce por ahí algunas personas que siempre se están peleando por el dinero? ¿Porque no tienen o porque tienen? Y entonces esto ha hecho, ¿verdad?, en el caso del matrimonio, que haya un desajuste, una situación donde, pues si necesito más porque quiero tener una pantalla de tantas pulgadas, pues tengo que trabajar más y por lo tanto, ¿verdad?, tengo que deber. Oye, hay tanta facilidad para que puedas endeudarte, ¿no? O sea, sí la hay. Pero entonces descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestras propias vidas espirituales. Esos son los dioses que me dan más miedo. Podemos orar, ¿verdad?, por la muerte, por todo este tipo de idolatría que hay. Sí podemos orar por ellos, sí, y Dios la quita. Pero me preocupa la idolatría que se pueda levantar, hermano, en nosotros como cristianos. De repente hay personas que nosotros la relacionamos tanto con Dios que decimos, es que esa persona cuando Dios quiere hablar conmigo, utiliza a esa persona para hablarme y la idolatramos. Es que yo no acepto nada más que fulana de tal me hable, porque entonces es la forma que Dios me habla. Y gracias a Dios porque he levantado hombres y mujeres jóvenes, ¿verdad?, que predican la palabra y hablan con la verdad. Pero también a la par se han levantado mucha gente que habla mentiras y blasfemias en contra de Dios. Y nos hablan acerca de un evangelio donde tú tienes que prosperar. Y si tú no prosperas, te dicen que Dios no está contigo. Déjame decirte que Jesucristo no vino a predicar prosperidad, de veras que no. Ven y sígueme, toma tu cruz y yo te voy a hacer millonario, ¿verdad que no dice la palabra? No, incluso nos dice que en este mundo tendríamos aflicción, pero confíen en mí. Más, el Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. O sea, ¿por qué el Señor habló así? Porque el Señor vino a predicarnos de su reino, de la salvación. La prosperidad, hermanos, si Dios quiere, siempre viene por añadidura. Y sabe a quién le da y a qué medida le da. Porque conoce nuestro corazón y nuestra condición. Y cada cosa que Dios nos da, tal vez para nosotros sea mucho, sea poco, tenemos que ser buenos administradores en esta tierra. Tenemos que ser sabios, ¿se da cuenta? Y entonces emplear el tiempo en lo que tenemos que emplear. Nos hemos olvidado de los hijos. Nos hemos olvidado, ¿verdad?, del esposo, de la esposa, de sus propias necesidades. Nos salimos tal vez a trabajar porque es necesario hacerlo, pero no nos ocupamos de la situación en cuanto a qué creen, en quién están creyendo, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven. Lo que queremos es llegar y descansar, ¿no? Y esperar que surja el otro día para levantarnos y otra vez la misma rutina, ¿se da cuenta? Y decíamos, a veces terminamos sacrificando nuestra comunión con Dios porque es lo primero que se olvida. Verso 19, y tomándole, le trajeron al Areópago. Areópago es un lugar donde era el concilio, era un patio donde la gente ahí se juntaba. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntaban aquellos filósofos. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto también se asemeja mucho a lo que está pasando en nuestros tiempos. La gente todas las cosas lo escucha, decíamos bajo el internet o bajo la televisión o todos los medios que hay de comunicación. ¿Se da cuenta que hay más grupos que hablan más cosas? Y que muchos grupos se parecen al cristianismo, se parecen.
Y de repente te das cuenta que son adventistas y que son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también ya tienen así reuniones virtuales y todo lo que tú quieras. Y pareciera que es lo mismo que nosotros estamos aprendiendo en las Escrituras. Es más, te recomiendan libros extras. El libro del Mormón, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo. Y te dicen que tú la leas y tal vez tú puedes pensar que eso es bueno. La gente hoy en día está también deseosa de escuchar algo. Es difícil y es triste, pero la gran mayoría sabemos que está bien y que está mal, ¿verdad que sí? Antes de conocer a Cristo, ¿verdad que tenemos una conciencia que nos decía esto está mal, aunque no temíamos a Dios? Pero mucha gente tiende a hacer lo malo en lugar de buscar a Dios. Incluso muchos dicen, ni siquiera Dios existe. Si Dios existiera, ¿por qué permite que suceda todo esto? Yo creo que de toda esta situación tenemos que tomar, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere que nosotros nos acerquemos y que confiemos en Él. Que es el tiempo en que nosotros busquemos de la presencia de Dios. Que no es tiempo de que andemos divagando o que estemos por allá viendo otras cosas, sino que nos concentremos en buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente quiere escuchar. Hoy la gente necesita tener consuelo y tener verdad central en su vida. Y fíjese dónde Pablo está predicando. No, ya le habían dicho, ya no vayas y prediques, pero él decía, pero tengo que enseñar la verdad. Yo sé que hay muchas filosofías y mucha gente, ¿verdad?, quiere conocer tantas cosas, pero lo mejor para el hombre, lo único como verdad, tenía que ser conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero decirle, hermano? Que ahí donde usted está, esa familia que usted tiene que levantarse y romper ese silencio y empezar a hablar de Cristo. Aquellas personas que están bajo su autoridad y aquellas personas que son cercanas a usted. Es tiempo de no callar, es bien fácil callar, ¿no es cierto? Ah, pues sí, le mando una predicación, es bueno, compártalas. Pero ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de mí, no? Con la responsabilidad que yo tengo de hablarle a otras personas. Que necesitan escuchar la verdad, que necesitan ver que sí, en Jesucristo hay fortaleza para vivir estos tiempos tan difíciles en nuestras vidas. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación así. Problemas en cuanto a la salud, problemas económicos, falta de trabajo, la familia toda destruida. No es cierto, hermano, no le estoy mintiendo, es la verdad, es lo que nosotros estamos viviendo. Y decían, ¿de qué nos estás hablando? Porque todos ellos, los que vivían ahí, ¿verdad?, estaban interesados en escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago ese patio, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Todos tenemos una religión, todos creemos en algo. Religión es religar, dice el griego. Es como si fuera una liga, ¿no? Yo me ligo con una creencia, con una verdad. Todo el mundo tiene su propia religión. Y hemos dicho, el cristianismo, ¿verdad? Muchos lamentablemente creen que es una religión. La verdad es una relación personal y directa con Dios. El hombre se relaciona ¿con quién? Con Dios. Investiga cualquier tipo de religión y tú te das cuenta que ahí el hombre tiene que hacer muchas cosas para acercarse a ese Dios. En el caso del cristianismo, Dios hace todo por acercarse a nosotros. Por eso no es una religión, sino es un acercamiento de Dios hacia nosotros y nosotros hacia el Señor. Yo veo que ustedes son muy religiosos, dice Pablo, y de ahí se toman un punto central. No le dice, y tienes que quitar a tu santo, y tienes que quitar, y en el nombre del Señor, y tráeme el aceite, como le decía, ¿verdad? Que nosotros luego le hacíamos también así. Y tienes que hacerlo. Bien inteligentemente lo hizo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, el verso 23, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción. Dígalo conmigo, al Dios no conocido. Fíjese, había todo tipo de idolatría de diosas y dioses. Hijos de los dioses que ellos pensaban, ¿verdad? La filosofía griega así lo enseñaba. Pero encuentra un lugar donde hay un título que decía al Dios no conocido. Y Pablo, con la sabiduría que Dios le había dado, utiliza esas palabras para decirles
les vengo a presentar y enseñar al Dios que ustedes no conocen. Y le decía, si hay algo que me preocupa dentro de nosotros como cristianos es la idolatría que no vemos. Pero algo que me hace temblar es que nos digamos que somos cristianos y que no conozcamos a Dios. Eso es preocupante para uno que se dice cristiano. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es relacionarnos con Dios y irlo conociendo. A veces pensamos que conocer a Dios es pasar años en la iglesia sin leer la Biblia, sin involucrarnos en la obra. Eso no es conocer a Dios. Muchos piensan que el conocer a Dios es pasar solamente por puras pruebas, porque en las pruebas sí nos fijamos, ¿verdad? Que Dios es malo y que Dios la mandó. Pero la verdad que la prueba nos está preparando y nos está enseñando a conocer a Dios. Si fuimos a la escuela, yo creo que a nadie nos gustaban los exámenes, ¿o sí? Nos enfermábamos, ¿verdad? Decíamos, no, es que no nos dijo que iba a haber examen. No, eso no lo enseñó. A nadie nos gustan las pruebas. Pero se daba cuenta que era necesario para que pasáramos al siguiente nivel. Y era que tú te dieras cuenta si eras apto para seguir adelante o tenías que volver, ¿verdad? Y regresar y empezar de nuevo. Las pruebas en la vida del cristiano, hermano, no son constantes, tampoco se me espante. Pero cuando hay una prueba hace que nuestra fe crezca. ¿Quiénes somos y quién es el Dios que nosotros hemos creído? Y le empezamos a conocer. Pasas por una enfermedad y el Señor te sana y tú dices, Dios es sanador. Crees en Él y tú dices, el Señor es salvador. Tienes un problema y el Señor te da libertad, te da autoridad, etcétera, y tú dices, Dios es esto en mi vida. Y empiezas a través de las pruebas a experimentar quién es Dios. Pablo se toma de ahí, les dice, ustedes tienen que conocer el verdadero evangelio, tienen que conocer a Dios. No toca el sentido idolátrico, ¿se da cuenta? Sino que les dice, perfecto. Ese Dios es el Dios que yo les vengo a predicar y que ustedes necesitan conocer. Es ese Dios que ustedes necesitan en su vida y en sus familias. Porque la gente de aquella época también tenía muchos problemas. El tipo de religión que ellos tenían, los atenienses, ¿verdad? Era vivir mal. Hablábamos acerca del placer, ¿verdad? Y ellos lo tomaban como una situación que a sus dioses les agradaba. Pero esto los alejaba de Dios y tenían muchos conflictos matrimoniales. Había muchos hijos por ahí, por acá y todo este tipo de cosas. Y imagínense, ¿no? El tipo de sociedad que también había en aquella época. Y dice ahí, al que vosotros adoráis, el mismo verso 23, pues sin conocerles a quien yo estoy anunciando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita. ¿Quién es el templo? Este es un espacio, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido, porque créame que es la mano de Dios que tengamos un lugar, ¿verdad?, donde reunirnos. Gracias a Dios por este lugar físico, pero la verdad, el templo somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Quiere poner su mano aquí y decirse, yo soy templo del Espíritu Santo? Usted le pertenece a Dios. Ahí habita la presencia de Dios en usted. Entonces, les dice, podemos tener un templo hermosísimo, muchas imágenes, pero ahí no habita Dios. Pero podemos tener, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro corazón, lo más sencillo que tú tal vez te puedas imaginar, pero Dios está con nosotros y es lo que nos da el valor que ahora nosotros podemos tener, la presencia de Dios en nuestras vidas. Ni es honrado, dice el 25, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tengo que pararme ahí porque la frase que se pone aquí dice que Dios no necesita nada de ¿quién? ¿De quién? De nosotros. Pero sí se da cuenta que nosotros necesitamos todo de Dios. ¿Verdad? A veces decimos, no, yo voy a hacer esto, voy a poner veladoras y velas, porque Dios necesita ser alumbrado. ¿Usted cree que Dios necesita ser alumbrado? Él es la luz del mundo, ¿no?
Y dice también que nosotros somos la luz, ¿no? ¿Verdad? Nosotros reflejamos la vida del Señor Jesucristo en nuestras propias vidas. Erika oraba hace un rato, Señor, que en nosotros puedan ver tu presencia, ¿no? Puedan ver al Señor Jesucristo en mi vida, ¿no? Entonces nosotros somos los que necesitamos ¿de quién? La humanidad necesita de Dios, pobres, ricos, cualquier tipo de pensamiento que puedan tener de religión, ellos necesitan conocer al Dios verdadero. Y le decía, esto es lo interesante para nosotros como iglesia. A casi todos nos encanta, ¿verdad? Evangelizar a otro cristiano, es la forma más fácil, ¿sí o no? Platicamos más con un cristiano que con la gente que no conoce de Dios y que también está necesitada. Y como nosotros como iglesia hemos decidido callar, pues entonces ellos escuchan cualquier cosa. Dice la Escritura que si nosotros callamos, ¿qué va a pasar? Las piedras hablarán. Yo tomaba, ¿verdad?, esta ilustración en el caso de las piedras, casi siempre hacen tropezar cuando no te fijas. Las filosofías y las religiones son así, te hacen tropezar, ¿no es cierto? Y si ellas van a estar hablando, imagínate. Pero Dios nos ha hablado y ha llamado a nuestras vidas para que nosotros vayamos y llevemos la palabra de Dios. Que ellos entiendan quién es ese Dios que ellos no conocen. Pero lo primero que tenemos que hacer es relacionarnos con nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Saber que en las buenas y en las malas Dios está con nosotros. Que si incluso en nuestras vidas no pudiera haber sanidad, Dios me va a sostener en medio del dolor que yo pueda tener. Dios conoce lo que nosotros sufrimos y padecemos. Es poderoso para quitar todo tipo de enfermedad. Si venció la muerte, ¿por qué no me va a quitar la enfermedad? Pero hay un porqué y por qué Él lo está permitiendo en nuestras vidas. Él sabe por qué. Por qué algunos mueren y por qué otros se sanan. Pero nosotros clamamos a Dios y creemos en su poder y sabemos que tiene autoridad. Y que lo que Él quiera va a ser lo mejor, aunque nos duela a nosotros. El Señor nos va enseñando, pero sabe, hermano, es un caminar con Dios. Es todos los días relacionarnos con nuestro Dios y conocerle. Cuando queremos conocer a una persona, ¿verdad que nos estamos relacionando con esa persona? Casi todos los días, ¿verdad? Les hablamos, platicamos, conversamos y los vamos conociendo. ¿Qué hay en el interior? Puede pasar tiempo, ¿verdad?, para conocer a una persona. En el caso de Dios, es cuando yo me empiezo a relacionar con Dios, yo empiezo a conocer ese Dios, que es ahora el Señor de mi vida. Creo que es un tiempo, hermano, muy interesante. Es un tiempo para la iglesia, hermano, fundamental. Ya le dije, tal vez muchos regresen a la idolatría. Tal vez muchos piensan que están haciendo cosas buenas y están totalmente alejados de Dios. Muchos dicen, es que no, yo no me preocupo, ¿verdad? Me refiero a los que sí ya podemos asistir. Pero de repente no lo hacemos porque pensamos, pero en mi casa también leo la Biblia, pero es que en mi casa también oro, es que en mi casa también está Dios, y sí, está perfecto. Eso es parte de nuestra vida cotidiana como cristianos, amén. Pero cuando yo puedo asistir a la iglesia, entonces yo debo ¿de qué? De asistir. ¿Sabe que también es una forma de agradecimiento, hermano? Decirle, Dios, mi tiempo te pertenece. Lo mejor es mi tiempo de descanso, ¿no? El domingo. Pero, Señor, de ese tiempo, Señor, y te estoy dando solamente poco, porque no empleamos mucho tiempo en la iglesia ya. Pero, Señor, aquí estoy presente y te doy gracias por lo que tengo, por lo que tú permites en mi vida, por mis hijos, mi familia, Señor, por el trabajo, por el sustento, que todos los días tú estás de alguna u otra forma sosteniendo nuestras vidas. ¿Verdad que es un despertar? Yo decía, Dios, tú tienes que despertarnos a nosotros como iglesia, a todos los que conocemos en Cristo, y tenemos que salir y hablarle a la gente, porque la gente no conoce al Dios que usted y yo conocemos. Y ver en nuestras vidas, decíamos en nuestras propias vidas, en nuestra casa, que no haya otros ídolos, que no nos damos cuenta que los hay. Y tal vez nos pasamos horas a ver qué encontramos, a ver quién vemos, a ver qué. Y vueltas y vueltas. Si todo ese tiempo lo empleáramos para relacionarnos con Dios, tendríamos un conocimiento pleno de Dios, quién es nuestro Dios, y podíamos ayudar a las otras personas que necesitan conocer a ese Dios. La gente hoy en día está necesitada de conocer a Dios.
necesita una verdad, necesita respuestas. Créame que nos hemos contactado todo este tiempo, a lo mejor usted piensa, ¿verdad?, que solo martes y jueves transmitimos, pero pues nuestra semana, ¿verdad?, nos ha relacionado con mucha gente, incluso que no conocíamos, que está sufriendo y que está pasando por dolor, por sus pérdidas, gente que está enferma, etcétera, gente que tiene muchas dificultades. Y sabe, hermano, estamos visitando un hogar que nunca, hermano, nunca pensé que nos hubieran permitido tiempo para escuchar la palabra de Dios. De veras, créanme que nunca pasó por mi mente, porque yo dije, o sea, ellos no quieren nada con Dios y no, ellos sienten que no tienen la necesidad de Dios. Y créanme que este tiempo Dios lo ha usado para que aún en medio del dolor nos escuchen acerca de la palabra de Dios. Dios se está moviendo y por eso le digo, en la pandemia Dios no se cayó y dijo, entonces ahora olvídense de mí porque entonces pasen su cuarentena y bueno, más de 40 días, ¿verdad? Pasen encerrado y olvídense de mí. Dios no es así. Todos los días Dios está hablando. Y así como Pablo lo hizo, pues yo me atrevo, ¿no?, a dar ese desafío a ustedes como iglesia, a los que me están escuchando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque necesita el reino de los cielos crecer. Porque si el Señor ya nos levantó y nos rescató, hay mucha gente que no conoce de la palabra. Hay personas que a lo mejor ya les hablamos y no quisieron nada con Dios, y a lo mejor hoy es ese tiempo. Y es el despertar de la iglesia, es el despertar de la iglesia, que tú puedas sentirte parte realmente de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, y hagas lo que a ti te corresponde. No es el tiempo de jugar o titubear o decir, pues después lo hago. Es este tiempo, hermano. Me decían ayer, es que la vida nos cambió. De la noche a la mañana, y es cierto, a muchos les cambió la vida. A todos nos está cambiando la vida. Pero se da cuenta que todo es para voltear y mirar a Dios. Dios nos había previsto a través de las Escrituras todas estas cosas que están sucediendo, ¿no es cierto? Pero a veces no ponemos la atención y lo creemos. Pero es un tiempo, hermano, de relacionarnos con el Señor. Y yo le decía, así como Pablo, yo me pongo en este sentido de poner un desafío, poner ese desafío en mi vida, de hacer lo que a nosotros nos corresponde, a cada uno como iglesia que somos nosotros. Y decidir, hermano, empezar por la familia. Acercar a la familia al Señor Jesucristo es lo más sabio, lo mejor que podemos hacer. Es bueno trabajar, es bueno lo material, pero que eso no nos quite el tiempo, ¿verdad?, para dejar mi relación con Dios. Es bueno superarse, es bueno tener bienes, claro, hermano, se necesita. Incluso para venir de la casa hacia la iglesia necesitamos economía, ¿no es cierto? Y para eso necesito trabajar. Pero hermano, que mi relación no se rompa por buscar primero, ¿no?, el dinero, porque ese es otro tipo de idolatría, ¿se da cuenta? Y ese es bien, ¿cómo le diré? Bien sigiloso en la vida, ¿verdad?, de los cristianos. Hermano, por favor oren por mí porque no tengo trabajo. Le decía la otra vez a una persona, sí vamos a orar, porque sí oramos, hermano, sí, espero que no lo malentienda. Pero decíamos a esta persona, Dios te va a dar el trabajo, pero sí vas a seguir buscando a Dios. Ay, hermana, pues claro que sí, porque sabe, las experiencias a veces malas que tenemos es que ya no regresan a la iglesia. ¿Y por qué no vienes? Los buscamos, ¿verdad? ¿Y qué cree que me dice? Pues estoy trabajando. Dios mío, Señor, ¿cómo pedimos entonces? Tenemos que ahora, pues como los tiempos también nos han cambiado, de repente los domingos también se trabaja, ¿verdad que sí? Decimos, bueno, pues vamos a buscar cómo te puedas tú relacionar con Dios. Si el domingo no puedes asistir, pero que tú te estés llenando de la presencia de Dios todos los días. Y que busques de Dios. El tiempo que tú tienes, que hay, ¿verdad?, reunión, vamos a reunirnos. Porque es necesario que tomemos de la palabra de Dios. Son tiempos peligrosos y la Escritura lo enseñó. Son tiempos difíciles. Pero vea, hermano, que más difícil de lo material es lo espiritual. Y tenemos que buscar de la presencia de nuestro Dios. ¿Está dispuesto a tomar el desafío, hermano? ¿Sí, hermano? ¿Está dispuesto a tomar el lugar como en el cuerpo de Cristo para hacer lo que le corresponde?
Y preocuparse por su familia, ocuparse por aquellos que son cercanos a usted. A lo mejor hay un compañero de trabajo que nunca le hemos predicado la palabra, está pasando por necesidad. Tal vez mi vecino, tal vez mi amigo de años, pero no me atrevo a decirle que soy cristiano. Llegó el tiempo, hermano, y tenemos que hacerlo. Y llegó el tiempo de que también nosotros tomemos la responsabilidad y empecemos a buscar a Dios de todo corazón. Si usted no quiere, hermano, perderse, si usted no quiere que su familia se pierda, tómese del Señor. Dice la Escritura, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo, que lo que Dios había entregado en las manos de Jesús, nadie lo podía quitar ni arrebatar. Así que usted y yo estamos en las manos de Dios. Y yo quiero invitarle, así como está usted sentado, que cierre usted sus ojos. Cierre, por favor, sus ojos, ciérrelos un momento, hermano. Y hermano, yo le hablaba acerca de un desafío. Yo quiero desafiarle a usted. Si usted quiere integrarse dentro del cuerpo de Cristo y ser una persona que decida relacionarse y conocer a ese Dios y enseñar a otros. Si usted está dispuesto, hermano, a hacerlo, yo quiero invitarle que se ponga usted de pie. Hágalo con cuidado porque tiene usted los ojos cerrados. Si dice, hermana, y más que decirme a mí, Dios, yo quiero servirte, yo quiero buscarte. Señor, yo tomo ese desafío porque hay gente que necesita conocer de Cristo. Yo quiero, Señor, que tú me utilices. Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que yo tengo. Señor, si no tengo el tiempo, dame ese tiempo que yo necesito porque yo quiero hacer tu voluntad. Si usted está de acuerdo, hermano, con este desafío, póngase usted de pie. Yo quiero orar por usted, yo quiero orar y hermano, ponerlo en las manos de Dios. Le digo, más que usted tome el desafío de mi parte, es Dios el que está aquí, es el Espíritu Santo. Quiero decirle, hermano, y felicitarlo porque usted ha decidido y ha decidido bien. Que usted este trabajo no lo va a hacer solo, es la garantía que usted tiene. El Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que solo usted no va a hacer el trabajo. Usted va a ver grandes cosas y gente que va a buscar de Dios. Usted va a ver grandes, sobre todo aquellos que usted está pidiendo, que ha clamado porque sean salvos, por aquellos que usted está clamando porque no tienen un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Sabe que Dios le va a utilizar para que esas personas sean salvas y que conozcan al Dios verdadero. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, yo te doy muchas gracias por mis hermanos, mi Señor, porque tú nos ves, conoces nuestro corazón, Señor, y la necesidad que tenemos, Señor, de ser usados, Señor, por tu presencia. Aquí está mi vida, dígale al Señor, aquí está mi vida, te la entrego, mi Señor. Te la entrego, mi Señor, es lo mejor que yo puedo hacer, es lo mejor que me ha sucedido. Entregarte lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo sé. Relacionarme con el único Dios verdadero. Aquí está mi vida, mi Señor, yo te la entrego para servirte. Quiero, Señor, que tú me utilices, que me abras puertas, Señor, donde hay necesidad. Señor, que me enseñes a conocer los corazones que necesitan escuchar palabra tuya. Tomo este desafío en tu nombre. Tomo, Señor, este tiempo, Señor, para entregar mi vida a ti, Señor, y servirte de todo corazón. Pido por mi familia, pido, Señor, por lo que yo tengo. Pido porque mi familia sea salva, porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Pero es necesario creer, dice la palabra. Yo entrego mi familia, mi vida en tus manos, mi Señor. Que tú vas a hacer grandes cosas, Señor, por mi país. En medio de esta gran necesidad que hay, en medio de este dolor y sufrimiento que se está viviendo, tú vas a hacer grandes cosas porque tú eres el Dios de consolación. Yo voy a llevar tu palabra, mi Señor. Yo voy a anunciar tu palabra. No importa, Señor Jesús, lo que la gente piense de mí. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. No quiero estar encerrado en un lugar, sino quiero salir donde la gente necesita conocer tu palabra. Gracias, mi Señor, y te doy gracias, Señor, por los que se han levantado. Te doy gracias, Señor, para que tu Espíritu Santo los toque. Tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a donde tienen que ir. Que toque sus labios, que toque sus vidas, Señor, lo que ellos son, para dar testimonio de tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos, porque tenemos esperanza en ti. Sabemos a dónde vamos, mi Señor. Sabemos en quién hemos confiado. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, por los jóvenes. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que se han levantado y han tomado, Señor Jesús, este desafío para buscar y servirte de todo corazón. Gracias, mi Señor, gracias. Bendice a nuestro México.
Quita, Señor, la idolatría, Padre, de nuestras vidas, la que no vemos y que causa más temor. Señor, quítala, Señor, en tu nombre, quítala en tu nombre, quítala, mi Señor, aquello que nos está haciendo perder el tiempo. Haznos sabios, Señor, ocupar el tiempo que tú nos estás permitiendo. Ayúdanos, Padre, a buscar de tu presencia. Ayúdanos, Señor, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, Señor, con los hijos, con los abuelos, con los tíos, con los padres. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Toda nuestra familia, Señor, si la contamos es grande. Y ellos necesitan de ti, Padre. Los ponemos en tus manos, mi Señor, y damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias por su presencia, por esta transmisión. Gracias a Dios. Seguimos orando por ustedes. Estamos a su servicio. Recuerde que Dios está con nosotros. Tenemos la transmisión martes y jueves a las 7 de la noche. No se nos olvide. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración por la aplicación, ¿verdad? Viernes a las 7 de la noche. Si hay petición, usted tiene un número de WhatsApp, ¿verdad? Para que usted pueda hablar y poner nuestra necesidad. Cualquier día, cualquier hora que usted tenga esa necesidad, estamos para servirles. Pues hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.